bienvenidas, bienvenidos a la penúltima sesión del ciclo de las películas de mi vida, dedicada pues a las películas favoritas, que no necesariamente ni siquiera para ellos las mejores, y para ellas de nuestros invitados e invitadas. La semana pasada tuvimos el honor de contar con Gonzalo Eulogio y con Fran Ortiz, y esta semana toca el turno del próximo miércoles Paula Aranza-Zurbuiz, crítica nacional de Cinemanía y de otros medios. Y hoy tenemos, también para mí es un gran honor y una gran alegría tener a un invitado que además es amigo, que es Augusto González. Hola Augusto, ¿qué tal? Pues muy bien, y siento mucho bajar el nivel, porque la semana pasada, pero bueno. Eso nunca se sabe. Haremos lo que pueda. Augusto González, compañero de Gonzalo en Información Televisión, en el programa Más que Cine, que se emite en Información Televisión en estreno los viernes a las 9:30, y luego hay varias redifusiones. A lo largo del fin de semana, y luego si tapeas por ahí, te lo puedes cuando no tienen nada que programar, pues nos ponen a nosotros. Perfecto, eso pasa siempre con el cine. Bueno, pues sin más dilación, le cedo la palabra a Augusto para que nos comente brevemente un poco el germen de esta lista, qué le ha llevado a elegir estas 10, qué hay de visión personal, de emociones, y luego si queréis llevamos desglosando una a una la lista. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos, ante todo. Pues, bueno, cuando Luis me propuso hacer las 10, que no son 10 en mi caso, ni en otros casos. que no son Aquí 10. cada uno hace lo que da la gana. He hecho cierta trampa, pero bueno. Cuando yo haga las mías voy a poner 5 execuos. Van a ser 17 películas. Es que, Luis, comprenderás, y yo creo que todos estarán conmigo, que es muy difícil condensar una vida en 10 películas. Es probable que mañana, si me preguntas hacer una nueva lista, te haría otra distinta. Sí, algunas seguirían estando y otras sí, seguirían. algunas lógicamente son intocables, pero otras dices, bueno, que... Siempre hay como unas cuantas intocables, otras que pueden cambiar según el estado de ánimo y demás. Exacto. Bueno, pues mi lista no es del top 10, no es ni de mejor a peor, ni de peor a mejor. He sido diplomático, he hecho un orden puramente cronológico, como creo que también los compañeros creo que han hecho lo mismo, ¿no? Ha sido cronológico y así. Exacto. No me quedé meter encima marcar preferencias dentro de la propia lista. Eso es. Bueno, pues a ver, yo siempre he pensado que, así lo he vivido a lo largo de mi vida, que el cine como arte tiene que transmitir sentimientos o emociones, sea del tipo que sean. Puede ser que te hagan llorar, que te hagan reír, que te estremezcan con el terror, y que también lógicamente es variable según tu estado de ánimo, por supuesto. Una película puede ser una obra maestra para ojos de muchos y tú la veas y a lo mejor te viene un estado de ánimo bajo y no la consideras así. Y aquí, bueno, ahí tenemos un debate abierto para otros coloquios. Pero todas las que he seleccionado, y que me dejaré seguro en el tintero, algunas, pues tienen algo especial. De esas películas que dices, a lo mejor la pillas a mitad de emisión en la televisión y dices, voy a volver a verla, aunque la he visto 3 o 4 veces, o incluso hay alguna en el listado que a día de hoy, después de haberla visto 5, 6, 7, 8, 9 veces, todavía no he cogido todas las claves. Y eso quizás es lo más fascinante de una película, que no esté todo rodado, todo hecho, sino que te dé interpretación a ti y que tú tengas que encajar un poco el puzzle. Creo que esa es un poco de las virtudes, en definitiva, del arte, de lo que se incluye el cine. A ver, yo no he nacido lógicamente viendo a John Ford y demás, por supuesto. Todo esto se ha ido generando a lo largo del tiempo. Por mi edad, y yo creo que prácticamente también con Luis, sí, hemos sido un poco esclavos de la televisión y del VHS. Ya nos hubiese gustado ver alguna de estas películas en su estreno en pantalla grande. Algunas las hemos podido ver por estrenos y demás, pero en su estreno en pantalla grande, eso habría sido todo un lujo. Pero en mi caso, pues gracias a la televisión, gracias al programa de José Luis García, de Que Ganes el Cine, que te va alimentando un poquito, te va dando ese hambre de cine, y luego gracias al VHS, que ha sido el formato de mi vida. Y aquí hay que agradecer a pues, un videoclub, extinto ya videoclub en la calle del Teatro, en el videoclub Poliplex. Yo creo que
cerraron, pero no fue por mi culpa, porque yo les hice de oro, eso lo puedo asegurar. Alquilé, había fines de semana que se alquilaba 3 y 4 películas. Y ahora que el delito ha prescrito, puedo decir que me hacía copias. Lo puedo Sí, decir abiertamente, y así, bueno, hice... Era un delito habitual. Exacto. Entonces, por eso digo que eso sí es lo que he ido forjando un poco a través del VHS, forjando mi afición al cine o cinefilia, como quiera llamarse, que luego fue añadida al tema de la música dentro del cine. Hay un doble amor en el cine por mi parte. Entonces, si te parece, vamos a pasar el fuego. Vale, bueno, pues por orden cronológico, lógicamente no es la primera película que vi en mi vida. Yo empecé como todo el mundo empezó con mi edad, pues empecé con E.T., las películas de Schwarzenegger, de Stallone, que me pillan esa edad. Pero cuando ya digamos que empezó a interesarme más el mundo del cine, digo, pues esto es como la música, no puedes empezar escuchando a Nirvana, tienes que saber dónde están los orígenes, ¿no? Del rock, o la música clásica en definitiva. Y pues habrá que ver, habrá que atreverse a ver el cine mudo, algo que hoy en día un chaval pues, es difícil, muy difícil. Sí, sobre todo el cine mudo dramático, porque el cine mudo cómico a los niños puede sigue entrando, de hecho. Sí, aunque mejor que algunas otras épocas. Es complicado, porque hoy en día los críos están muy metidos a los vídeos rápidos y demás, y bueno, sí es un corto todavía, pero una película, pues ponerle a lo mejor el chico a un crío una hora, pues a lo mejor les es difícil. Y bueno, pues yo probé con todos los clásicos, y claro, empecé a leer libros de cine, El nacimiento de una nación, Intolerancia, y sí, Acorazado Potemkin, claro, veías el origen del cine, veías la técnica, pero dices, pero es espectacular, y es, para el tiempo en que se hizo, era algo glorioso, era algo virtuoso, pero no me llega al alma, no me llega a transmitir, no me llega al alma. Y fue con esta película, Amanecer, de Murnau, el 27, en la que dije, aquí he dado en el clavo. Esta es la película que me ha hecho y que me haga continuar hasta seguir viendo películas de cine mudo. También había visto Nosferatu, que es un referente del terror, más, El gabinete de Dr. Caligari, etcétera, etcétera. Pero esta, y además, no solo por el componente dramático, es una película con un marcado componente dramático, la historia de una infidelidad y luego el tratar de recuperar el verdadero amor con tragedia de fondo, sino que además todas las virtudes técnicas que había de fondo. Claro, a día de hoy lógicamente están más que superadas, por supuesto. Pero en aquel momento veías esos fundidos, esas transparencias, no sé si han visto la película, en el momento en que ellos van a la ciudad, lo bien iluminada que está, estamos en un blanco y negro, por supuesto, pero lo bien iluminada que está, la cantidad de actores en escena, vibrantes y demás, estamos en el año 27. Se hacían verdaderas maravillas, que tenemos la concepción del cine mudo como algo estático, una cámara fija, un plano... el inicio, pero aquí estamos casi al final. Claro, estamos ya al final y se hacían verdaderos prodigios. Y esta película, con muy pocas palabras, porque palabras no tiene, por supuesto, con muy pocos intertítulos, expresaba muchísimo. La historia de un matrimonio, dos pobres hombres, un matrimonio con un hijo bebé. Bueno, pues el hombre se le cruzan los cables, se enamora perdidamente de una mujer de ciudad y bueno, pues entre ellos surgen un plan, pues nada más y nada menos que para matar a su mujer y marcharse pues a vivir la vida con esta mujer. Al final se arrepiente, posteriormente se arrepiente, pero parece que no va de vuelta atrás. Hay ciertas controversias con el tema del final, ¿no? Porque parece como que el final correcto habría sido el final pesimista, el final fatalista, donde parece que iba a acabar la película, pero al final siempre hay un halo de esperanza, ¿no? Y al final pues todo vuelve a la normalidad y digamos que esa segunda oportunidad finalmente se consuma. Bueno, Murnau era un pesimista porque todavía creía en la humanidad, ¿no? Sí, claro, entonces yo creo que cualquier de los finales habría sido digno de alabanza, pero a lo que voy, toda la forma de relatar el drama, el toque de terror, el toque de terror que tiene con ese personaje, con ese hombre desaliñado, prácticamente perdido, y con esos toques oscuros y sombríos. Y ya digo, hay un momento en la película en la que cogen un tren, hacen una transición estupenda, fantástica. Es como el cambio de etapa, es decir, a partir de ahora vamos a iniciar una nueva etapa en nuestra vida y ese tren que coge la pareja es, digamos, el detonante que va a suponer el cambio de una vida pues, un poco
miseria y demás, es decir, nos vamos a permitir el lujo de renovar nuestro matrimonio, ¿no? Y a través de esa metáfora, son cosas que a lo mejor solo he hecho o que me quiero inventar, pero me pareció fantástica. Y bueno, hay más en la filmografía de Murnau, pero esta quizás es la que más me quedó grabada. Yo no sé si ustedes la han visto y si alguien la quiere apuntar algo. Sí. ¿Se puede pedir al público algún apunte? Algo que... Sí, a lo largo de si queréis Sí. comentar. No, yo quiero recordar cuando lo que pasa es que era muy joven, que vi Nosferatu, Sí. que era de Murnau, Sí. y me gustó, pero no recuerdo, sé que me gustó mucho. Sí. Es un director alemán que me ha gustado, Sí. pero esto no puedo cogérmela sobre la historia, ¿no? Bien, sé que me gustó mucho y que realmente influyó en que luego a mí me gustase tanto el cine. El cine mudo es lo que me ha hecho a mí esto que me guste Sí. tanto. Sí. A ver, espera, tú estás entre... Pero, sí. No, que yo sí que he visto esta película. Sí. Ya mayor. Que me impactó mucho. Era una película muy emocional. Que para ser Exacto. cine mudo estaba yo ahí súper atento a la película y muy de corazón. O sea, Claro, una es que transmisión. tienes que pensar que al no haber diálogos, todo se basa en la gestualidad de los actores y en la posible música que pueda haber de fondo, que era, en aquel momento era todo en directo, a piano y demás, ¿no? Y esta lo consigue. Muchos teóricos del cine afirman que el cine mudo es el más puro a la hora de transmitir Sí. emociones. Sí. Hemos nombrado, has comentado que tiene muy pocos interludios, muy Sí. pocas cartelas. Sí. Murnau hace otra película magnífica, muda, sin carteras. Se marca el reto de no poner ninguna cartera, que sea todo visual, que es El último. Es una película que además en esa película sí que no hay paños calientes de un final amable, es demoledora. Exacto. Es el periodo donde está acabando, como digo, el cine mudo. También hay una obra de Kim Vidor que yo siempre destaco, que es Si el mundo marcha, de Fraun, que es otra película magnífica. Y el mejor cine mudo es algo que conecta con el alma humana a falta que tengas un mínimo de sensibilidad. Yo creo que hay que perder un poco el miedo al cine mudo. Es verdad que para las generaciones jóvenes de hoy en día es muy difícil. Por lo que he dicho, hoy en día están acostumbrados al vídeo rápido y es difícil, lógicamente. Pero incluso en el cine de animación yo he visto ejemplos de cine mudo o de homenajes al cine mudo que son verdaderas joyas. Recuerda, por ejemplo, Wall-E, la película Wall-E, o los primeros 5 o 6 minutos de A. Un homenaje fantástico al cine mudo. ¿Cómo se puede contar una vida, en el caso de A, en 6 minutos, con una música fantástica de Giacchino? Entonces, no sé, yo lo he intentado con mis hijas, le puse el chico y bueno, aguantó media película, por lo cual ya con un canto en los dientes. No está mal, no está mal. Si quieres pasamos a la siguiente. Vamos con ella. Que esa es algo que yo sabía que iba a estar en tu lista. Sí, a pesar del título doblado, el título de la traducción, que yo creo que tendría que haberse quedado con el título original porque es mucho más, no sé, mucho más expresivo de lo que quiere decir la película, más que la parada de los monstruos, parece como algo despectivo, ¿no? Y es todo lo contrario de lo que quiere decir la película. Bueno, esto es, no sé, quizá esta película me hizo mostrar más o me abrió los ojos más con el cine de terror, profesó una gran devoción, más que a lo mejor películas diferentes como Nosferatu. Esta quizá más. Yo creo que podría ser quizá la mejor película de terror, con permiso de Gonzalo, que sé que va a decir El Exorcista. Lo dijo. Para mí la mejor película de terror es esta, es Freaks, la parada traducida aquí como La parada de los monstruos. Aquí no hay asesinos en serie, ni hay maquillaje, monstruos horribles, ni adolescentes corriendo semidesnudos por campings y demás, no se trata de eso. Aquí es la crueldad humana y todas sus miserias en primer plano. Además, empezando porque Todd Browning... Anunciando los horrores de lo que vendría todo después, porque la película es del 34. Del 32. 32, pues al año siguiente de saber lo que pasa en Alemania. O sea, no Sí, es casual. exacto, era la antesala. Pues Todd Browning, que venía de hacer Drácula con Bela Lugosi, pues se sacó de la manga una película en la que
dentro de un circo, una película de 60 minutos, 64 minutos, pero una obra maestra incontestable, en la que la gran parte de los protagonistas de la película, que son los integrantes de ese circo, que son esos miembros del circo, eran discapacitados reales, pero algunos pero deformidades estremecedoras. Sin brazos, sin un hombre prácticamente solamente la cabeza y el torso, bueno, mujeres barbudas, todo tipo de cosas. Pero no sé el casting que tuvo que hacer este hombre para conseguir esos actores, pero lógicamente eso le da mucha más valía a la película. ¿Y qué nos viene a contar esta película? Bueno, pues ese circo ambulante, donde hay esas deformidades que tanto gustaban en aquella época, el pase ni vea, las maravillas del mundo y demás, los hombres personas deformes, pues la trapecista, que es una persona normal, ¿no? una mujer normal, pues se camela al no es el tomador, ¿no? El maestro de ceremonias, ¿no? El maestro de ceremonias del circo, que es un hombre enano, simplemente por su fortuna, ¿no? Pero esta persona, o sea, el trapecista, está conchavada con el forzudo, que es con quien se quiere ir, con su amante, y a quien le quiere sacar el dinero es a Hans, que es el maestro de ceremonias. Y vemos eso, cómo una persona se puede aprovechar de una minusvalía, de una discapacidad, solamente por el hecho de ser una persona codiciosa, es decir, las miserias humanas en primer plano. Y la película contiene algunas secuencias, hay una que ha pasado la historia en el cine, que es la secuencia en la que ellos están todos reunidos a la mesa y están celebrando, ¿no? la unión entre la trapecista y el maestro de ceremonias. Y hay uno de ellos que está subido a la mesa de pie y lleva un ponche, un vaso enorme, un receptáculo con ponche, no sé qué es. Entonces van todos bebiendo de esa bebida. Entonces él se le ofrece a ella diciendo, ya vas a ser uno de los nuestros, ¿no? Y ahí es cuando ella entra a rabiar y le dice de todo, sois unos monstruos, y le dice la palabra freaks, lo que da título a la película. Y ahí yo creo que ese momento me dejó marcadísimo, es uno de los momentos que más recuerdo en la historia del cine, y por eso... Pensaba que ibas a decir la otra secuencia, que es el acoso bajo la lluvia, sí, que es la famosa y que aparte se homenajeó hay una película española que tiene reciente, que es Blancanieves, sí, que bebe mucho de Freaks, sobre todo en la parte de los enanos toreros. Sí, sí. Claro, es que la segunda parte de la película, cuando ya se sabe todo el plan, y llega a oídos de los integrantes del circo, es cuando ellos dicen, pues vamos a tomar nuestra merecida venganza, ¿no? Y es cuando cierra con ese plano final que efectivamente ella se ha convertido en uno de ellos, pero literalmente, físicamente. Cuando vemos a esa mujer, siendo una freak más, es decir, donde las dan las tomas, viene a decir, ¿no? ¿La viste muy joven, la película? Pues esta película, la vi en la época de VHS. A ver, yo empecé, lo que es el cine ya puro, yo empecé a verlo ya, quizá ya por los años 90, por ahí más o menos. Tendría ahí ya 13, 14, más o menos, a partir de ahí. Pero vamos, esta película la he visto ya muchas veces. De hecho, los Astoria, su última jornada, si no recuerdo mal, la pasaron, hicieron un ciclo con Frankenstein, con Freaks, pasaron el Gran Carnaval, también me acuerdo, y tuve la oportunidad de poder verla en pantalla grande, bueno, en sala pequeña, pero en pantalla grande. Es una película muy atmosférica, que sí, en pantalla grande... Sí, por eso digo que no es una película que provoque terror en el sentido de asustarte, pero sí que te deja una sensación de desazón, de cómo puede llegar a ser el ser humano tan repugnante. Y por tanto es una película totalmente actual. Sí, y de hecho, ¿cómo se llama? La película está de Guillermo del Toro, El Carnaval. Sí. Homenajea mucho a Freaks. El Callejón de las Almas Perdidas. El Callejón de las Almas Perdidas, exacto. Bueno, que ya había una clásica, por supuesto. Pero claro, cuando vi el principio de la película digo, esto tiene mucha reminiscencia de que es una de las películas favoritas de Guillermo del Toro también. Exacto. Sí. Pues vayan apuntando porque supongo que esta la habrán visto, porque esta es una película capital dentro del cine de terror. Bueno, pasamos a la tercera, que también es un clásico absoluto. Claro, es que
era difícil que no hubiese una película de Chaplin en esta lista, y no quería coincidir con Gonzalo, que sabía cuál iba a poner. También podría haber optado por Tiempos Modernos, que es una película que también me gusta muchísimo, también porque fue un poco el final del cine mudo para Chaplin, y esta fue su primera película íntegramente sonora. Pero la he elegido por la valentía de Chaplin que tuvo de rodar en pleno año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, de tener las agallas de hacer una parodia. A ver, no voy a decir velada, porque vamos, le cambió los nombres, pero vamos, entre Hinkel y Hitler, entre Napoleón y Mussolini, pues tampoco hay mucha diferencia. Pero tuvo las santas agallas de, aunque él en una entrevista que dijo que si llegara a saber con certeza todo lo que había ocurrido dentro de los campos de concentración, se habría planteado mucho el hacer esta película. O sea que, no sé yo, hasta qué punto tiene de mito eso, pero afortunadamente la hizo. Esta supongo que sí que la habremos visto todos. Es un discurso incendiario contra el fascismo, el autoritarismo, las dictaduras en general y el antisemitismo. Y por tanto, también está de plena actualidad. Sí, claro, que pasan los años, pero las cosas... Nos estamos acercando a nuestros años 30. Sí, efectivamente. No vas desencaminado, Luis, no vas desencaminado. Esperemos que no tengamos que hacer una segunda parte del Gran Dictador. La haría buena. Oye, mira, a mí me parece esta película es que, claro, todo el mundo habla del famoso discurso final, que yo estudié Derecho y esto se estudiaba en la carrera de Derecho, se ponía como ejemplo paradigmático de la defensa de la democracia, ¿no? De lo que supone el Estado de Derecho. Y dentro de la carrera, que yo pude humildemente formar parte del proyectar ciertas películas, encargarme del ciclo de cine, esta era una de las fijas y siempre la ponía. Y afortunadamente tenía tirón, y había incluso chavales de mi edad en aquel momento, 18, 19, 20 años, que no habían visto esta película y calaba, pero calaba porque es una película que tiene un mensaje clarísimo, pero es que aúna muy bien lo que es la comedia tradicional que ha venido haciendo. De hecho, los 15 primeros minutos es la comedia tradicional de Chaplin, es el slapstick, la comedia que se cae, los golpes, física, sí. Exacto, la comedia más física. Pero luego, claro, la película converge a un drama intensísimo, pero al mismo tiempo combinando ese drama muy respetuoso, muy respetuoso con el retrato paródico y despiadado de los dictadores. Hay secuencias, pero para el recuerdo. Recordamos, por ejemplo, el momento simbólico en que Chaplin baila con el globo terráqueo, como el dominador del mundo, ¿no? el amo del mundo. O esa estúpida conversación entre Napoleón y Hinkel, en el que se van subiendo las sillas, ¿no? Tiene una silla esta que le dan una palanca y va subiendo, entonces a ver quién está más encima de otro, ¿no? Esas absurdeces que tienen los militarismos, ¿no? En definitiva. Y la película converge en esa fantástico alegato final. Algunos dicen que es impostado, a mí me parece que es muy emocionante. Yo creo que, bueno, pues si no has entendido la película, pues digamos que te lo dejan claro en esos últimos minutos. Y por otro lado es la audición de la música que tiene Chaplin. Chaplin componía su propia música, alguna vez que tenía algún problema, por Luces de la Ciudad creo que fue, porque utilizaba la violetera y ya tenía algún problema de demanda por plagio, de utilización indebida. Pero Chaplin componía su propia música y un tema fenomenal en sus películas. Tenía sus momentos cómicos muy bien integrados, pero cuando se ponía dramático y melancólico era absolutamente fantástico. Yo Gran Dictador la vi en VHS en su momento, y luego en el reestreno que fue los ABA 6, recuerdo, cuando existían los ABA 6, creo que fue en el 2000, fue por los 60 años, fue en el 2000, ¿no? Creo que sí. Fue en el año 2000, recuerdo que conservaba el póster, me costó un montón conseguir ese póster, y luego salió una edición en DVD de MK2, que creo que vale su peso en oro, con el Gran Dictador, Monsieur Verdoux, El Chico, Tiempos Modernos, Un Rey en Nueva York, Candilejas, un documental, no sé si hay alguna cosa más.
Es de color blanco y negro, en cajas de cartón. Si consiguen por ahí en segunda mano ese pack, eso vale su peso en oro, ¿no? Bueno saberlo porque creo que lo tengo. La distribuidora es MK2. Sí, lo que pasa es que lo que no sé si tengo todo el pack o alguna acción. Porque también la sacaron suelta. Sí, exacto. Pues tengo eso, la- porque eso no se volvió a reeditar y eso es un cofre. Un incunable. Exacto. Así que bueno, pues no podía faltar una película de Una de Murnau, una de Chaplin y una de Tom Browning. Y pasamos a la siguiente, que también es otro peso pesado. Sí, a ver. La lista luego se aligera un poco, ¿eh? O sea, el tono así, Berman y tal, luego hay Claro, placer el es que culpable. tenemos que tocar todos los palos. Hemos tocado comedia, hemos tocado drama y hemos tocado teatro. Y claro, el cine de autor, que era, digamos, un poco el talón de Aquiles. ¿Por dónde empiezas? Pues chico, no sé si alguien lo leí o alguien me dijo, pues sí, pues Séptimo Sello. ¿Esto qué es? Séptimo Sello, ¿esto qué es? Pues era un director, claro, pues son momentos que tienes de 20 y pico años, que era por pensar, te encierras en tu habitación y... ¿La descubriste por libro o porque alguien te la recomendó? O... Creo que fue por libro o por alguna revista, creo que fue por libro o por una revista, sí, no tenía amigos que les gustaran este tipo de películas, estábamos en otra onda. ¿Algún? No, fue más bien por literatura, claro, dices, hemos descubierto cierta parte del cine, tenemos que descubrir ahora el cine de autor, el que llaman el cine puro, ¿no? Tienes que tocar todo, igual que no puedes ser un cinéfilo si no has visto el cine francés, pues es igual. Y chicos, salió el Séptimo Sello, y porque creo que había visto en un anuario, en un libro, la famosa escena, la famosa fotografía de la muerte con el caballero jugando a la partida de ajedrez. Y aquella fotografía me llegó al alma y esto tiene que ser muy simbólico y muy metafórico. No sé dónde me voy a meter. De hecho, ni siquiera conocía quién era Ingmar Bergman, no sabía absolutamente nada de él. Y es verdad que fue duro. Claro, un chaval de 20 y pico años, son cosas que dices, cosas que se me escapan. Pero a lo largo del tiempo es una película que le vas cogiendo, conforme pasan los años, vas cogiendo aprecio y vas entendiendo lo que te quiere decir, ¿no? Esas personas desapegadas. Bueno, en principio la película es el miedo a la muerte. Si han visto la película, empieza así, es un caballero que lee las cruzadas y de repente se le aparece la muerte, se aparece Nils Pope ahí, la muerte, un hombre vestido de negro y con la cara blanca, y dice, pues vengo a por ti, te vengo buscando. Y lo que todos hacemos, ¿no? Dice, pues vamos a intentar hacer una prórroga, ¿no? Vamos a ver si me dejas un poquito de tiempo. Y entonces inventan esa partida de ajedrez. Si pierdo, pues me llevas contigo, ¿no? Y eso sirve de punto de partida para pues, las divagaciones habituales de Bergman, ¿no? Director pesimista, fatalista, religioso, pero siempre muy discursivo, siempre que busca el debate. Religioso, pero también quiere saber el porqué de la existencia de Dios, el porqué de la fe, el porqué del castigo divino, que es lo que viene a contar esta película, la que la peste está asolando media Europa, y entonces se dice, ¿y por qué un ser todopoderoso puede permitir que venga la peste, que es un castigo divino que impone él y nos extermine de esta manera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? También hace referencia al adulterio, y esa simbología a mí me llegó al alma, es decir, qué forma de contar las cosas, porque esto se puede contar perfectamente en una historia contemporánea, pero ha cogido una historia ambientada en la Edad Media y ha utilizado toda la simbología de la Edad Media con los juglares y los caballos y la iglesia como autoridad soberana, y se lo ha llevado a su terreno y ha dicho, vamos a hacernos preguntas interiores. Y así ha sido prácticamente toda su filmografía. Ha sido siempre un debate interior, algunos realmente muy sesudos. Y con el paso de los años, pues habéis visto esta película ya 6 o 7 veces, más o menos, y yo creo que es, probablemente, muchos dicen que sea Persona, la película capital de Ingmar Bergman. A mí me gusta más. Persona todavía creo que es más difícil, más sesuda que esta. Pero creo que el Séptimo Sello es una película que tiene una impronta especial, precisamente por eso, porque establece un debate, una reflexión, pero utiliza la simbología, la metáfora y la utilización de la Edad Media
como una época oscura, triste, con la quema de brujas, que hay un momento una quema de brujas, y fijaros que el caballero se acerca a la bruja, la van a quemar, y le dice, tú que has visto al diablo, dime cómo es. Son cosas que, no sé, yo estudié en un colegio religioso y claro, estaba acostumbrado a otras cosas, ¿no? Entonces dice, me están contando una historia completamente distinta a lo que me han enseñado en el colegio. No es que fuera no es que me adoctrinaran, pero lógicamente en el colegio religioso te enseñan lo que te enseñan, ¿no? Entonces quieres ver un poco la otra parte, la otra cara de la fe, de la religiosidad, y te planteas preguntas. Y esta película me parece fascinante por eso. Y invito a ver esta película. No a mi edad o a cuando la vi a mi edad, porque a lo mejor no entendía ni papá, pero cuando ya tienes una cierta edad vas comprendiendo, vas atando todos los cabos y entiendes el porqué. Sobre todo cuando van pasando los tiempos, que vas viendo que la muerte se acerca. Claro, cada vez está más cerca. Es curioso lo que has comentado porque mi puerta de entrada también fue esa fotografía, estaban algunos libros. La verdad, quería ver esa película, pero no había manera. Sí. Y creo recordar, no sé si fue en Losana o en una filmoteca que pusieron. Losana pusieron El séptimo sello y El manantial de la doncella. El manantial de la doncella. Sí. Efectivamente. Sí, correcto. Y las vimos en aquel momento, con 20 y tantos años, y nos impactaron. Y forma parte de las mejores películas de Bergman, junto con Fresas Salvajes también. Sí. Y bueno, a mi persona me parece un prodigio ya también de montaje y de edición. Pero El séptimo sello es una buena manera de entrar en el universo de Bergman. Son aquellos buenos momentos en los que reestrenaban clásicos, grandes clásicos en salas convencionales, que bueno, pues que hoy pues que tristemente pues se han perdido como lágrimas en la lluvia, ¿no? Hoy ciertas semanas es difícil encontrar en las salas, en las multisalas, otra película que no sea el blockbuster que se ha estrenado, ¿no? Sí, pero fíjate que Kinépolis sí que tiró hace años, no tan atrás, pero sí que bueno, reestrenó Blade Runner, reestrenó Alien, reestrenó una que está en la lista. Bueno, pero son intentos y funcionaban medianamente bien, es decir, los cinéfilos iban a verlo. En una de las multisalas de Alicante, cuando se estrenó el último blockbuster, que es Doctor Strange, sí. El viernes, bueno, ese fin de semana, la película tenía 21 pases. ¿De acuerdo? Sí. Podías ir a verla a las 4, a las 4 y media, a las 5, a las 5 y media, y luego aparte podías verlas en otras sesiones en versión original. Con lo cual, teniendo 16 salas, había 4 películas en cartel. Esa y 3 más. Es decir, hay libertad de elección hasta cierto punto, al menos, por lo menos en las salas de cine. Luego en tu casa, pues sí que puede ser. Eso es curioso, que películas que a lo mejor son imprescindibles verlas en versión original, quizá más de autor y más, no llegan, solo en versión original, o el documental de Morricone que antes hablábamos, que ni siquiera llega a Alicante, y Doctor Strange, que es un cine blockbuster dirigido a adolescentes, pues llega en todos los formatos, es estupendo, en versión original, incluso en 3D, no sabía yo ni que existía todavía el 3D, incluso sabía que aquello había pasado ya mejor vida, no lo sabía, y de verdad... Sí, hubo un momento que parecía que solo iba a haber películas en 3D, hubo un momento en la época de Avatar que era difícil no ver las películas comerciales sin gafas. Pero que es una cosa que dices, no sé yo si hasta qué punto tiene mercado, al menos en Alicante, que la gente que vaya a ver Doctor Strange, que generalmente es gente joven, vaya a ver la versión original, no sé yo si son pases perdidos. No según me han comentado, sí que funciona, porque los chavales y las chavalas jóvenes se han acostumbrado a ver las cosas en versión original a partir, por ejemplo, de cuando se descargaban el capítulo correspondiente de Juego de Tronos antes de que se estrenara para verlo, y ha habido ya cierta costumbre. Y sí que, o sea, son películas con un público potencial muy grande, entonces el público potencial yo veo es más grande, aunque sea el 5% de su público, es más gente que el 25% de una película francesa. Ya. Entonces, pues esa es la razón. Los números cantan, por supuesto. Pasamos a la siguiente si quieres. Vamos avanzando ya. Y aquí es donde has hecho la trampa. La hemos puesto juntas porque son 2 películas que han aparecido o van a aparecer en otras listas. Estas son las 2 únicas películas que han aparecido en 2 listas de las 4. ¿De acuerdo? O sea que... Bueno, la segunda estaba en liza con otra, del mismo director, pero bueno, tú sabes cuál es, lógicamente. Pero me la habéis dejado para mí cuando lo hago yo. Supongo, sé que tienes una camiseta de esa película. Pues, a ver, yo 2001 Diseño del Espacio
la habré visto, no sé, 100.000 veces probablemente, en todos los formatos habidos y por haber. La vi por primera vez en televisión y me acuerdo perfectamente cuando la vi. Me acuerdo, estaba ya con mi actual esposa, que era mi novia en aquel momento. Y siguió contigo, ¿no? A pesar de, sí, a pesar de que eso, lo hemos visto siguió conmigo. Pues recuerdo que éramos muy jovencitos y a ella pues fines de semana le encargaban el cuidar de un chiquillo, pues típico, ¿no? Que hacía de canguro. Acompáñame, tal, me todo el crío toda la noche. Bueno, yo me quedaba allí, me ponía en la tele y pusieron 2001 en el espacio. Y yo me quedé anonadado con los monos aquellos, con el niño de las estrellas, con aquella música de Strauss, estupenda. Y yo, esto, no sé, no entiendo nada, pero me estoy quedando hipnotizado. Es que era como un tripi gratis. Me estaba quedando hipnotizado. Y la película, pues tío, aguanté las 2 horas largas de duración. ¿Con o sin anuncios? En aquel momento era con anuncios. En aquel momento era con anuncios. Tiene mérito enamorarse de 2001 en la tele y con anuncios. Sí, pero claro, en aquel momento es lo que había. Pero que bueno, del año 97, 98 aproximadamente, más o menos. A partir de ahí, pues la he visto en VHS pues 1000 veces, 1001 veces, y luego cayó el pack de Stanley Kubrick, el famoso pack de Stanley Kubrick, que contiene el documental Una vida en imágenes, que es muy recomendable. Y afortunadamente Kinepolis, pues hace unos años, 4 años. Un poco antes de la pandemia. Sí, 4 años, por ahí más o menos, la rescató y allá que fue. Yo también la vi, fue una experiencia única verla en pantalla grande con un gran sonido, claro, en 4K, una copia increíble. Claro, es que 2001 es una experiencia visual, ante todo, sensorial y musical. Porque aquí, yo creo que, no sé si esta fue la película que... No, yo creo que fue la siguiente, la que fue el detonante de mi amor por las bandas sonoras. Pero la inteligente decisión que tuvo Kubrick, a pesar de que Alex North, que había compuesto una banda sonora íntegra para esta película, lo dejó en la estacada, de contar con piezas clásicas para 2001, pues ha hecho que esta película, determinadas secuencias, hayan pasado a la historia del cine. Recordamos el inicio, con el asiento de Zaratustra, recordamos el momento de la nave donde suena la nube azul, son momentos mágicos. Y bueno, pues yo creo que no hay película más ambiciosa que esta, porque la novela de Arthur C. Clarke, que la leí, es dificilísima de comprender, pero no sé cómo se pudo adaptar esto a cine. Carlos Pumares lo ha explicado 1 y 1000 veces en la historia del monolito, que yo he escuchado también a horas intempestivas, pero bueno, así es una película que a día de hoy la sigo viendo y me siguen generando ciertas dudas, me sigue abriendo debate, me sigue generando interrogantes. Pero yo creo que es una película que contiene la esencia del cine en sí mismo, lo puramente visual, es decir, ¿cómo te puedes atrever a contar el amanecer del hombre, así se llama el primer rótulo, el amanecer del hombre, con 25 minutos de manadas de monos enfrentándose entre sí? O sea, con la Warner, con la Warner de fondo, como productora. Pero claro, luego toma todo sentido. En conjunto todo toma sentido. A lo mejor no puedes cuadrar todo el puzzle de la película, pero lo que es el mensaje de la película lo coges. El conflicto, el nacimiento de la violencia, el descubrimiento de las armas, la evolución tecnológica y luego la confrontación hombre-máquina. Más o menos yo me quedo con eso. Me quedo con eso. Lo que digo. Luego hay más el tema del monolito, pero yo creo que me quedo con eso. Y eso, yo creo que esta película la hemos visto todos, sin ninguna duda. Y es la perfección llevada al extremo. Si decía que Kubrick era perfeccionista, y yo creo que aquí además con lo puramente artesanal, con esas maquetas que a día de hoy sería más fácil con el ordenador y demás, pero en aquel momento con el uso de las maquetas tiene un trabajazo brutal, ¿no? Entonces, esta película la he visto 1001 veces, es de mis favoritas y me sigue emocionando el asistir simplemente a ver las interioridades de una nave, de una tripulación compuesta únicamente por 2 pasajeros, simplemente cómo corren, cómo hacen sus cosas cotidianas, cómo encienden los ordenadores, pero con esa preciosa música de fondo y encima con el efecto de la gravedad. Es algo mágico.
Independientemente de que luego la película sea crítica y no se pueda comprender. Me pasa lo mismo con David Lynch. Hay algunas películas que a día de hoy me fascinan, Carretera Perdida, o Terciopelo Azul, tiene también su aquel, o Island Empire, que eso no hay quien lo entienda, pero... Bueno, el miércoles quizá aparezca Island Empire. Pero dices, mejor no capto todo lo que me quiere decir el director, pero eso es una virtud de la película, es decir, me lo deja en interpretación. Es como un cuadro, ver un cuadro, el pintor pinta y no tiene un sentido único, tú tienes que captar el sentido de ese cuadro o trasladarlo a tu... La obra que se completa Exacto. cuando lo recibida por él. Exacto, entonces partiendo de una novela difícil, donde Kubrick se marcaba retos, con La Naranja Mecánica le pasó lo mismo, no era tan críptica, pero era una novela complicada de leer, trasladó a cine y le quedaba otra obra maestra. Pues hizo, fijaros que luego el 2010 Odisea 2 no fue lo mismo. No siendo una mala película. No es mala película. No fue lo mismo. Y la otra... Además las hemos puesto por las dos listas porque son del mismo año, Son del mismo año. 1968. Exacto. Dos películas que cada una a su manera cambian un poco la historia del cine. Uno cambia la historia de la ciencia ficción y otro consolida el spaghetti western y el western crepuscular. Claro, porque veníamos del Bueno, el Feo y el Malo, que cerraba la famosa trilogía del dólar de Leone, y aquí surgió mi amor por las bandas sonoras y descubrimiento de Ennio Morricone. Fijaros hasta qué punto ha sido, tú que eres muy futbolero, Luis, ha sido popular la música de Morricone, que cuando hacían el minuto de silencio en el Bernabéu sonaba el tema principal. Sigue sonando. Suena este y a veces suena el de Eres una vez América. ¿Ah, sí? Sí. Pues me chocó mucho, porque realmente no es una música, sí, es una música solemne y tal, pero no es una música para difuntos, pero bueno, sus razones tendrá. Bueno, pues 1968, una obra puramente artesanal, una obra de ingeniería, que es hasta que llegó su hora. Si antes hablábamos de que Kubrick hizo los 25 primeros minutos rodando manadas de monos, aquí tenemos una secuencia inicial de 12-13 minutos aproximadamente en una estación de tren en la que hay unos forajidos allí, unos mercenarios, que están esperando a alguien, no sabemos a quién, pero seguramente no con buenas intenciones. Y vemos esa veleta que gira, que hace ruido, el calor que se palpa a lo largo de toda la película, especialmente al inicio de la película, esas moscas que van por ahí, hasta que finalmente llega el tren, aparece uno de los personajes y es el primer duelo, ¿no? El objetivo es que prácticamente era Sota Caballo Rey, era la presentación de los personajes, un poco de nudo, hasta que al final llegaba el duelo final donde sonaba la música, saltaba la música y cobraba protagonismo. Generalmente era Morricone, pero había más compositores. Pues a partir de ahí, a partir de una secuencia que parece completamente aislada del resto de la película, se inicia lo que realmente es la película, que es la llegada de Claudia Cardinale a Sweetwater, se llama, ¿no? Sweetwater. Con otra fantástica y sosegada secuencia en la que asesina a su familia. Pues ella llega en el tren y se encuentra con todo el percal. Y a partir de ahí, habrá pasado ya media hora de película aproximadamente, a partir de ahí arranca la película. Claro, la película se va a las 3 horas prácticamente, pues, aproximadamente. Pero, a ver, para unos lógicamente puede ser que sea de ritmo sosegado y que sea un aburrimiento, pero a mí es que me fascina. A mí también es verdad que, no sé si por mi capacidad de aguante, pues soy muy tranquilo, me cuesta que una película me aburra. El ritmo lento no me aburre. Me aburre más un A todo gas, una película incesante. Sí, me aburre. Decía un crítico, ¿no? Matar de entretenimiento, ¿no? Sí, esas películas me parecen vacías, es todo acción, no te enteras de lo que pasa, no me aburre. Pero en cambio esto, no sé, pues supongo que se va a acostumbrar un poco Sí, también es que hay películas que se hacen largas porque... se hacen largas porque llevan una hora y ya te han dado todo lo que te pueden dar. O sea, ya está todo el pescado vendido y dices, bueno, ahora queda media hora de nada. Hay otras películas que son al revés. Empiezas a verlas y dices, bueno, esto va a durar 4 horas. Aunque no lo sepas. Sí. Aquí es tomarme mi tiempo.
acabas queriendo a los personajes. Claro, porque, interesándote por porque ellos. es que los mima, claro, es que... Un poco lo que pasa con el cazador de Michael Cimino. O sea, el mundo se divide entre los que aman la larga secuencia de la boda y los que la odian. Difícilmente alguien que odie la primera escena del cazador, o sea, la primera secuencia, puede ser amigo mío. Porque no entiende ni el cine ni la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa escena tiene que ser así, porque si no, te da igual. Te da igual esa gente. Tienes que conocer a esa gente para que luego te importe. Y aquí pasa igual. Para que te importe Claudia Cardinale, tienen que presentártela y tienen que presentarte su entorno. Es que incluso el personaje de Frank, interpretado por Henry Fonda, que al principio es malísimo, claro, es capaz de matar a un niño, además lo vemos, lo asistimos un poco en off, sí, fuera de campo, pero claro, te lo muestra como el malvado. A lo largo de la película trata de humanizarlo, darle ciertas pinceladas de humanidad al malvado, que luego lógicamente finalmente acaba cayendo, por supuesto. Porque es la búsqueda, es muy típico del spaghetti western, varios personajes que tienen un denominador común, que es la búsqueda, todos convergen en un denominador común que es el malvado, todos tienen algún interés en buscar al malvado, ¿no? Además, se acoge dentro de esto que llaman el western crepuscular, ¿no? El tema del ferrocarril, no es la típica película de western de indios, clásica, sino que es lo que llaman el western crepuscular, de las últimas jornadas. Y en el aspecto musical es que tienen una curiosidad, no solamente que la banda sonora de Morricone es magistral, es que es la forma en que se gestó, la forma en que trabajaba Morricone y Leone. Yo no conozco a nadie, ningún compositor y director, que la música se escribiese antes sobre el guión de Darío Argento, por cierto, y Bertolucci. No, porque hablamos el otro día que Tarantino copia un poco eso, no sí, con la música original, sino eligiendo qué canciones van a sonar en la película para ver qué estado de ánimo tiene cada secuencia. Pues fíjate qué difícil es escribir la música sobre un guión y luego Leone rodaba sobre la música. Creo que ponía la música de fondo y rodaba. De hecho, si recuerdas, solamente voy a dos pinceladas del bueno, el feo y el malo. Si recuerdan el duelo final, el cementerio de Sad Hill, el famoso trío, es que para estudiarlo en cine, está acompasada la música con las miradas, como que se enfundan, cuando caen, no sé, les voy a contar, no sé, 80 y pico planos, o sea, es algo espectacular. Entonces, esa forma de trabajar es lo que a mí me sorprendió, porque hacer una película sobre... Componer es difícil, pero rodar una película sobre una música me parece algo sobrehumano. Y componer una música sobre un guión, no sobre unas imágenes. Exacto. Que luego, en Eras una vez en América, hizo otra barbaridad de película y otra barbaridad de partitura, pero había que elegir una. Y quizá me quedo esta como referencial hasta que llegó Gracias por guardármela. Pues son dos películas del año 68. Quería preguntarte si recuerdas cuándo la viste, cómo te encontraste con ella por primera vez, si lo recuerdas. Hasta que llegó su hora, esta fue más tardía. Yo creo que esta ya la descubrí en un VHS, en formato VHS, y luego ya me compré el DVD, lo conservo como era un paño. Y bueno, y el Blu-ray. El DVD de la caja marrón, esta sí. Ese, sí, exacto, ese que se saca. Así no tengo. Exacto. Coleccionistas. Acumuladores. Diógenes. Diógenes digital. Pasamos a la siguiente. Es una comedia que mezcla comedia y terror. Sí, claro, es que... Año 74, ¿no? Año 74, correcto. Todo se fusiona. Cuando te empiezan a gustar ciertos géneros, pues al final, bueno, pues aunque ha sido muy criticado y también es verdad que Mel Brooks, que es el director de esta película, tiene sus más y sus menos. Y ha tenido momentos cumbre, como es este, y otros quizá un poco más en horas bajas. Pero ¿qué le iba a decir? Fijaros hoy en día, hace unos años, que surgió la moda de lo que llaman la spoof movie, las películas paródicas de otras películas, con Scary Movie y toda esta saga de terror, y bueno, y algunas que eran infames. Había una que parodiaba 300, casi 300, o sea, que era para de comer aparte. Pero fíjate, esta película, no sé si a día de hoy habría tenido la misma benevolencia que tuvo en su día, o ha sido clásico de culto como es a día de hoy. Porque hoy en día cuando se parodia algo parece como que te estés riendo de él. Y en todo lo contrario, el jovencito Frankenstein
es amor por los cuatro costados por la película original de James Whale. Es amor pero claro, Mel Brooks se lo lleva a su terreno. Yo tengo esta, como gran referente, y luego de Mel Brooks también La loca historia del mundo, es una película que he visto muchísimas veces, y luego me he reído muchísimo con esa película. Y Spaceballs también, claro, es normal, te gusta Star Wars y demás, es una parodia de Star Wars. Pero el jovencito Frankenstein es que aunaba perfectamente todo lo que tenía la obra original, el sustrato original, pero lo adaptaba a algo puramente cómico y disparatado. Incluso con algún que otro componente sexual subidito, que a día de hoy no sé si pasaría un poco el filtro. Pero es que el acierto está además en el casting, en el elenco total. Tenemos Gene Wilder, que era el que escribió el guión, Peter Boyle, que hacía de la criatura, ¿no? De Frankenstein, que Gonzalo me mata, como llame Frankenstein a la criatura, me mata. Y sobre todo Marty Feldman, que hacía de Igor o Igor. O sea, es que era el auténtico protagonista de la película, claro, con ese físico tan característico, pues, y además que con un humor que se reía de sí mismo, el tema de la joroba, era algo absolutamente fascinante. Con una música de John Morris, compositor muy olvidado, que también compuso El hombre elefante, que es una fantástica partitura y película. Y esta sí que la descubrí creo que fue una sesión de tarde. Una sesión de tarde, estas que te ponen, también ponían Los Hermanos Marx. Durante un tiempo estuve viendo las películas de Los Hermanos Marx a las 3:30 de la tarde. Qué tiempos. Y esta, bueno, lógicamente. Sí, donde había tenías puertas de entrada al cine clásico en tu casa. Esta es cuando en aquella época en la que yo me dedicaba un poco a hacer de profeta, que la universidad recomendaba, cuando empezaba ya a acumular películas VHS en casa, intentaba pues, hacerme amigos y decir, pues ven, tienes que ver esta película. Pues el jovencito Frankenstein siempre caía. Cuando había reunión de amigos en casa, siempre el jovencito Frankenstein siempre caía. Porque son chistes que hemos oído hasta la saciedad, pero es que son mágicos. Están muy bien integrados. Incluso aquí podemos hacer una pequeña excepción. Nosotros somos, al menos yo, soy firme defensor de la versión original, pero es verdad que hay algunas películas que en su doblaje, La vida de Brian, por ejemplo, o esta, es verdad que aguantan el tipo. No voy a decir si es mejor o peor que la original, pero es verdad que el doblaje no es una infamia. No. Pasa sobre todo, al menos en mi opinión, con la comedia. Sí. Es menos cómico leer que escuchar. O sea, leer subtítulos graciosos es Claro. menos gracioso que escuchar chistes. Y sobre todo determinada comedia, porque yo sé que los hermanos Marx Sí, comedia verbal. son intraducibles y eso es porque se pierden y tienes que doblarlo. Me acuerdo perfectamente de Una noche en la ópera, que creo que habló Gonzalo de ella, ¿no? Sí. Creo que en la escena del contrato, la famosa escena del contrato, se habla del sanity clause, como la cláusula de sanidad, ¿no? Y hace referencia en la versión doblada a Santa Claus, ¿no? ¿Cómo cuadras eso traducido o doblado? Claro, pues eso se pierde, lógicamente queda únicamente para el público anglosajón o angloparlante, ¿no? Entonces esa es una de las grandes rémoras, pero es verdad que en este caso, junto con algunas otras, y generalmente en la comedia, el doblaje como que le puede hacer justicia, no defenestra a la obra original. El jovencito Frankenstein pues es una de ellas. Yo, a ver si te acuerdas el momento mágico cuando bailan el Pulling on the Ridge. Es imposible no enamorarse de esta película y cogerle cariño, porque por un lado te está respetando absolutamente la obra original, no se está riendo de ella, sino que la está homenajeando, y por otro lado le está introduciendo sustrato propio y se lo está llevando a su terreno, pero un terreno siempre muy blanco, con alguna que otra salida de tono, porque Mel Brooks era bastante verde, hay que decirlo. El Vaya Par de Aldabas es uno de los grandes clásicos dentro de los chistes de la película, pero lo que digo, que ningún purista diga, no, es que esta película falta el respeto, no, ni mucho menos. Es una película hecha por una persona que adora a la película. Y la prueba es que él tuvo que pelear muchísimo con la productora para hacerla en blanco y negro, ¿de acuerdo? Porque ya no se hacía cine en blanco y negro y menos comedia. Claro. Y él dijo que no tenía ningún sentido porque era nunca mejor dicho, un sentido homenaje a la obra original. Habría sido un absurdo total.
Yo recomendaría también de Mel Brooks, una película que vi no hace demasiado y que también me parece una gran parodia, que es Sillas de montar caliente. Sí. Una película muy Sí. divertida. Pasamos a la siguiente si quieres. Aquí también coincido mucho con esto. Es que este director suele salir mucho. Ha salido ya. Sí. Me consta, claro. Hablé con Gonzalo y me dijo, dices, ¿qué vas a poner Gen? Ya nos conocemos, ya son muchos años ya. Salvo cama, compartimos todo. Pues Amadeus, esta sí que la vi en televisión en su momento. Y, a ver, claro, es que a mí la música siempre me ha gustado mucho. Y, pequeño se oía mucha música clásica en casa. Y bueno, música popular y tal, música española, ligera, pero también cierta música clásica. Y no sé, a mí me interesaba la música clásica. Y eso fue lo que me llevó luego a las bandas sonoras. Pero es verdad que las películas sobre compositores suelen ser verdaderos ladrillos. Suelen ser ladrillos. De hecho, yo tengo el DVD que contiene un pequeño documental en el que hace una entrevista a Milos Forman, al director, y él lo dijo que fue un poco reticente a la hora de coger el proyecto, porque claro, las películas que se hacían en su país sobre compositores son de estas muy televisivas, muy académicas, televisivas. muy acartonadas, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, sólidas. no sé, igual es la gran pregunta para mí. Amadeus no es una película sobre Mozart, es una película sobre Salieri. Sí. El personaje realmente importante ahí es Salieri. Claro, porque Mozart queda como un pelele, como un tonto. Sí, como un genio. Como un genio, pero como un pelele. Como un futbolista, ¿no? De hecho, hace cosas increíbles, pero luego no sabe hablar. La primera parte de la película es que llegas a cogerle cierta ciencia al personaje de Mozart, ¿verdad? Un niño prodigio, mujeriego, pero llegas y dices, ¿este de verdad fue el niño prodigio? Sí, claro, se puede ser un niño prodigio y puede ser un mujeriego, por supuesto. Pero también es verdad que el personaje de Salieri y el actor que lo encarna, Murray Abraham, es que es sensacional. Pero bueno, partiendo de esa licencia, porque esto es una cosa no oficial, esa supuesta enemistad entre Salieri y Mozart, que a mí no me consta por ningún lado, eso que algo he podido leer sobre esto, pues ofrece un producto aparentemente que puede ser un tostón, además bastante extenso, más de 2 horas de duración, pero mágico, completamente mágico. No solamente por la espectacular banda sonora, que claro, ahí vas a tiro fijo, por supuesto, tienes una música, encima en doble CD, en este caso, que, vamos, ahí no vas a fallar. Pero partiendo de esa supuesta enemistad, y además a través de un fantástico flashback, la película se inicia así, pues haces una balanza perfecta entre lo puramente cómico, porque la película tiene momentos cómicos muy conseguidos, y lo realmente dramático. Y al mismo tiempo haces una pequeña biografía, un repaso por los momentos más extraordinarios o más reseñables de la vida del genial compositor de Mozart, ¿no? Pero sin ser cargante, ni mucho menos. Es una vida muy dinámica, muy viva. Como casi todas las que hizo Milos Forman ¿Sí? en Estados Unidos, que es la etapa que más conozco. Sí, que la conozco. Yo, de hecho, de Milos Forman, yo tengo un placer culpable con Milos Forman, y es que cada vez que veo, me topo con Man on the Moon empezada en televisión, es que me quedo a verla. Es verdad que quizá decae un poco en la parte final, pero hace una representación de ese cómico, ese Andy Kaufman tan incomprendido, fantástica, es verdad que la parte final decae un poquito, a lo mejor se puede volver un tanto sensiblero, pero ese juego que hace con el espectador, el juego del equívoco, te mete dentro del equívoco, es magistral. Pero bueno, volviendo a Amadeus, Amadeus tiene 2 secuencias que se han quedado grabadas en mi imaginario. El primer momento en que se conocen Salieri y Mozart en la corte del rey, recordarán la película. Es un momento en que está el rey, que además está el piano, porque Salieri ha compuesto una marcha, en aquel momento se componía para todo. Pues iba a venir Mozart y entonces Salieri le había compuesto una marcha de entrada. Bueno, pues el rey se ofrece a tocar, a destrozarla. Cuando empieza a tocar, madre mía, toco yo mejor. Y el hombre ahí se afana en tocarla y entra Mozart y hay una conversación. Y en un momento de la conversación
Mozart le dice que puede tocar lo que ha interpretado el rey porque ya lo tiene en su cabeza, lo tiene en su memoria. Solamente habiéndolo escuchado una sola vez, pues demuéstralo. Y se sienta al piano y efectivamente, tal y como había compuesto, la clava, y no solamente la interpreta de forma magistral y es totalmente igual a como se había compuesto, sino que tiene que hacer variaciones, y de ahí salen las bodas de Fígaro, un pasaje de las bodas de Fígaro, vamos, como ridiculizando al compositor, y encima le dice, a partir de aquí es una repetición. Claro, ahí es cuando se forja la enemistad entre los dos compositores. Y luego la fantástica secuencia de la composición del Requiem, cuando está en su lecho de muerte, ya Mozart, y Salieri a los pies de la cama va escribiendo lo que Mozart le va dictando. Y hay un recurso visual estupendo, cinematográfico, que es tal como Mozart le va dictando, diciendo, entran los clarinetes, los fagotes, 3/4, ¿qué? La corchea. Al mismo tiempo vas oyendo la música de fondo, tal como la va componiendo, en su cabeza, se oye de fondo. De hecho, creo que hay un vídeo en YouTube estupendo que al mismo tiempo sale la partitura de fondo por abajo, o sea, se lo recomiendo. Es una película, la he visto ya muchas veces, y de estas que tienes que acabarla, no puedes dejarla a medias, porque conjuga perfectamente lo que es la biografía, pero de forma muy amena, lo puramente cómico y el drama personal. La primera escena que has comentado, la de cuando toca la pieza, Sí. oyéndolas una sola vez, para mí es la clave del tema de la película, Sí. que es muy poco tratado, especialmente en el cine de Hollywood, porque en el cine de Hollywood los genios son tratados de otra manera. Sí. Es el hecho eso de Salieri es un tipo cínico, perspicaz, inteligente, maduro, serio, y no puede concebir que haya un idiota en la vida diaria que sea capaz de componer obras maestras al vuelo. Y mientras que para él es un esfuerzo Exacto. titánico el sacar una obra adelante. Eso está en cualquier profesión y en cualquier ambiente. Es decir, Exacto. tú puedes matarte a trabajar y llega otro y con la punta de la nariz hace algo mucho mejor que tú. Incluso reniega, hay un momento en que está frente a un crucifijo y le dice gracias Señor, en señal de ironía, como vaya lo que le has dado, el talento que le has dado a este pelele y lo que has hecho conmigo. Es perfecto. Pasamos a la penúltima, creo que es. Sí. Que ya se ha anunciado, es un spoiler con tu camiseta, como todos los invitados hasta ahora. Bueno, pues estaba a la par entre Gremlins o Cazafantasmas, que todas las películas de mi vida, pero como hablábamos del tema emocional y el tema de evidencias, Gremlins es una película, ha quedado grabada a fuego. Esta película es del año 84, tenía yo 7 añitos. Que bien se conserva, está bien. Sí, perfectamente. Y eso fíjate que ha habido copias, algunas de serie B. Me sorprende lo terrorífica que es para ser una película supuestamente para niños. Fíjate, porque es que la vi yo con 7 años, fue la primera película que vi yo en el autocine, sin novia por supuesto, claro, tenía 7 años. Y espero que no solo. bueno, con mis padres en este caso. Y quedé absolutamente aterrorizado. Y la escena, la secuencia famosa en la que baten a un gremlin en una picadora, se me quedó completamente grabado. Y además el momento previo en la que, si recordáis la película, la madre recorre el pasillo, se ve una sombra de un gremlin, un homenaje al expresionismo estupendo, se ve una sombra de un gremlin, entonces la madre va por el pasillo que llega hasta la cocina, la madre ve de espaldas, nosotros vemos a la cara de la madre, ella está viendo de espaldas a un gremlin subido a la barra de la cocina y nosotros vemos de frente en primer plano, es la primera vez que vemos a ese demonio, ese gremlin, se me quedó grabada aquella imagen. No pude dormir durante días. Pero es verdad, es una película supuestamente para, no niños, jóvenes, adolescentes, 10, 11, 12 años. Una película muy valiente y además ambientada en Navidad, con todo el espíritu navideño, solidario que tú quieras, que se lo tiran por los suelos. Y luego ahí Spielberg, que estaba en la producción, fue muy listo. Y con muchas referencias cinematográficas. Blancanieves, el momento en que van al cine a ver Blancanieves, Qué bello es vivir, hay un momento en que la madre está viendo Qué bello es vivir en la televisión, o la invasión de los ladrones de cuerpos, o Rambo, al final cuando Gizmo homenajea a Sylvester Stallone.
Es una mezcla perfecta entre el fantástico, el terror y también los momentos cómicos. Porque es una película que tarda en arrancar, hasta que llega el terror tarda. Primero el niño tiene que ir a los suburbios de Chinatown a comprar al padre, a comprar, sí, también para... Te tienen que explicar las famosas normas, las famosas reglas, y hasta que primero se reproducen, después de reproducen cuando ya se transforman. Cuando vemos las vainas de los Gremlins ya han pasado ya 40, 45 minutos, y luego ya es verdad que se vuelve un poco más cómica, el tema de Blancanieves, el final de la juguetería, pero y el final, en la fuente, con ese Gremlin despedazándose, cayéndose como un leproso, es tremendo. Fíjate que la segunda parte le dieron más toque cómico y no estaba a la altura, pero esta película, es que esta es una fija de Navidad. Y yo se la puse a mi hija cuando tenía esa edad y bueno, lo aguantó, pero le gustó mucho, porque es una película imperecedera. A día de hoy aguanta muy bien. Cuando hablas del gran cine comercial de los 80, esta siempre aparece. Y lo bien que refleja en esa época Spielberg los ambientes familiares, tanto en ET como aquí. Es decir, tú dices lo que comentabas, ¿sabes? Cuando llega el padre con el regalo, o sea, refleja muy bien esa vida familiar. Sí. Yo, como ejemplo de cine de terror, esta era la famosa secuencia que te iba a poner David, pero al final no pude hacerlo, no sé, por falta de tiempo, lo siento. Les invito, como ejemplo de secuencia de terror, es el momento en que aparecen las vainas, desde que aparecen las vainas hasta que finalmente está la pelea en el árbol de Navidad. Cuando llega el hijo y con la espada corta la cabeza de uno. Toda esa secuencia en la cocina es absolutamente magistral, un rodaje magistral de efectos de terror y realmente inquietante, porque solamente te muestra el demonio cuando tiene que realmente mostrártelo. Y además muy visceral, con eso, uno que lo mete en el microondas y explota, otro que lo mete en la picadora. Salvaje para un crío de 10-12 años, realmente salvaje, muy atrevido, y yo eso lo aplaudo. Bueno, y para cerrar, ¿no?, esta lista tan heterogénea, tenemos al maestro. Palabras mayores. Bueno, pues me faltaba el cine japonés, y fui un poco el más reacio a entrar en él, porque, no sé, en aquella época, en los años 90, pues no estaba tan extendido como ahora la cultura japonesa, los animes y demás. Y además, claro, te decían, es una adaptación de Shakespeare. Hostia, el Rey Lear, adaptado, además casi 3 horas de duración. Pues haces un poco cuesta arriba. Pero fue mi bautismo con el cine japonés y de ahí para arriba, Eso me hizo que mostrara mi atención a este director sobre todo y a otros, ¿no? Como Mizoguchi, Nagaki, Oshima. Pero esta película me dejó marcado, a pesar de que el principio de la película quizás pueda ser un poco áspero, porque me acabo de estar basada en una obra de teatro y es muy teatral, con ese rey, con esos 3 hijos a los que quiere repartir sus bienes, su herencia, y es cuando luego surgen los conflictos, con ese bufón que pone un poco la parte cómica en esas intervenciones. Pero es que luego, aparte, se sigue, es sencilla en su planteamiento, todo muy exterior, natural, pero a partir de ahí se van enrevesando todas las relaciones familiares, se van calentando. La película tiene una fuerza pero brutal. Y luego es cuando llega la contienda bélica, ese enfrentamiento, yo me quedé pero anonadado con la forma de rodar que tenía, la naturalidad que tenía de rodar las secuencias de batalla, en este caso a caballo. Un vestuario majestuoso, una fotografía preciosista, y la utilización de la figura de la mujer, esa mujer controladora, esa Lady Macbeth, ¿no? Mezclando un poco las dos obras de Shakespeare, y además muy visceral en el uso de la sangre. En el momento que matan a la mujer es un tajo visceral de katana y sale la sangre. Son imágenes que se te quedan grabadas. Cine muy atrevido y muy visceral, ¿no? Y eso hizo que a raíz de ahí pues vas redescubriendo otras obras de Kurosawa, ¿no? Tiene verdaderas obras maestras. Rashomon, Dersu Zala, incluso menos conocidas, Los canales duermen en paz. Barba Roja es una gran película. Barba Roja, Yojimbo, Trono de Sangre, que también está basada en Shakespeare. O sea que me hizo descubrir un cine que hasta ahora no había visto. Era completamente distinto. Es verdad, con un tono mucho más reposado, pero
es lo que he dicho antes, no, a mí no me aburre que sea un tono lento, porque las cosas van fluyendo poco a poco, pero la película es que a mitad de metraje cobra una fuerza brutal, y sobre todo es la utilización de lo puramente visual, la fotografía muy marcada, esos rojos tan marcados, y bueno, por encima de todo lo que te quiere contar, que es ese hombre que ha hecho todo por su familia y que ve que su familia se resquebraja en el momento que hay que repartir los bienes, ¿no? Bueno, a ver, yo soy abogado, las herencias es lo que No, es tu día a día. Exacto. Pues nada, Augusto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Lo siento por... No, has estado bien, muy bien este tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir con todos nosotros y nosotras Gracias a ti y tus pasiones cinéfilas. Muchísimas y a gracias. vosotros por asistir. Sí, tenías una más. Era la 11. Era la 11. Tiene una más, una boda extra. Esa era la trampa que te he dicho, es que me había costado mucho. Pues brevemente. Muy breve. Es difícil para los que somos, a mí no me gusta eso de crítico de cine, aficionado, divulgador, como quieras decirlo. Los que nos gusta mucho el cine y ver películas, ver obras maestras. Nos cuesta mucho eso de darle 5, es verdad. Somos muy de 3 y de 2,5. Somos así de... Sí, aún me estoy acordando del 2,5 que le habéis dado a Pedro Roque. Me parece poquito, pero bueno, este es otro tema. Ahí repilla. Pues yo creo que esta es la última película que yo vi que yo considero una obra maestra, o que yo considero una obra maestra. ¿Qué pasa? Que tuvo el hándicap de que se estrenó en el año 98, el mismo año en el que se estrenó Salvada al Soldado Ryan. Y claro, las comparaciones son odiosas. De hecho, a mí me gusta esta mucho más que Salvada al Soldado Ryan. Salvada al Soldado Ryan me parece excelsa en sus primeros 20 minutos. Luego, bueno, tiene sus más y sus menos. Pero es que esta, a ver, yo no es que hubiese descubierto a Malick, pero descubrí otra faceta de Malick. Ya Malas Tierras, Ideas del Cielo, pero no había descubierto esa faceta tan filosófica, tan contemplativa en Malick, que luego ha cultivado, a veces un poquito cargante en otras películas posteriores, eso hay que reconocerlo. Pero esta es una película de guerra, pero con un mensaje completamente antibelicista. Lastrada por los cortes de la productora, porque la película iba a rondar las 4 horas largas aproximadamente, finalmente se quedó en casi 3, 2 horas 40 más o menos. Y esta la vi yo 2 veces en el cine, 2 veces en el cine, y es las reflexiones, por un lado las reflexiones de los soldados, de las vivencias de los soldados, del sinsentido de la guerra, de lo que tienen que sufrir las personas a los que se está realizando una guerra, un conflicto que no saben con quién están guerreando. Hay un momento mágico en esta película, que es cuando están los soldados por la selva pasando y aparece una indígena, se cruza con ellos y los mira como diciendo: ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué se os ha perdido aquí? ¿No? Por otro lado, las ínfulas de poder por parte de los altos gerifaltes del ejército, es decir, algo que quizás hemos visto en otras películas, Los Senderos de Gloria, por ejemplo, pero llevado de una forma magistral. Además, por momentos epistolares, hay un momento que se le cae el alma al suelo, que es cuando uno de los soldados lee una carta de su mujer, le llega una carta a su mujer, la lee, y entonces resulta que su mujer, bueno, pues le ha dado por muerto y ha rehecho la vida con otra persona. Realmente desgarrador ese momento. Es eso, son los sinsentidos y de la guerra, la sinrazón de la guerra y las verdaderas consecuencias de la guerra. Lástima, a mí me gustaría haber visto ese montaje definitivo, no sé si algún día llegará, que duraba 4 horas, pero desgraciadamente compitió con Spielberg. Claro, contra eso, con la maquinaria de Spielberg no puedes luchar. Y con una extraordinaria música de Hans Zimmer, extraordinaria, con temas de hasta 10 minutos de duración que son música celestial. Les recomiendo mucho la película y les recomiendo mucho la banda sonora de Hans Zimmer. Bueno, pues ahora sí, ahí tenéis todas las películas de Augusto. Muchísimas gracias.